¿Qué es lo más aterrador que te ha pasado en Halloween? Yo iba de camino a encontrarme con mi novio en una fiesta de Halloween en la azotea de un rascacielos cuando la puerta del elevador se abrió y vi a un monstruo real. Mi ex, Ricardo, quien una vez me golpeó tan fuerte que necesité una transfusión de sangre. Mi cuerpo entero se paralizó detrás de mi máscara de antifaz y mi maquillaje pesado. El elaborado disfraz de repente se sintió como una armadura y una trampa al mismo tiempo, mientras él entraba al elevador sin siquiera mirarme. Ricardo presionó el botón de la azotea y se recargó contra la pared. Revisando su celular, completamente inconsciente de que la mujer en la esquina, vestida de doctora de la peste, era yo. La máscara cubría todo excepto mis ojos, y el disfraz histórico incluía guantes, una capa completa y botas que cambiaban mi altura. Pero mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Había otras 3 personas en el elevador, lo que me hizo sentir un poco más segura mientras subíamos desde el sótano del estacionamiento hacia el vestíbulo. Una pareja vestida de zombies estaba besuqueando en una esquina y un tipo con disfraz de Superman estaba mensajeando, creando una barrera entre Ricardo y yo, pero sabía que eso cambiaría a medida que la gente se bajara en diferentes pisos. El elevador se detuvo en el vestíbulo y subió más gente, empujándome más hacia la esquina, y Ricardo tuvo que dar un paso atrás, más cerca de mí. Podía oler su loción, la misma que usaba la noche que me aventó por las escaleras porque le sonreía a un barista. Él estaba vestido de Patrick Bateman de por American Psycho, lo cual era tan obvio que habría sido gracioso si no estuviera tratando de no vomitar del miedo. «Chido tu disfraz», me dijo casualmente mientras pasábamos el 3er piso, y yo solo asentí, sin confiar en mi voz incluso con la máscara amortiguándola. Los zombies se bajaron en el piso 5, el Superman se bajó en el 8. Para el piso 12 solo éramos yo, Ricardo y una señora mayor vestida de bruja. Leo me estaba esperando en la azotea, probablemente revisando su celular y preguntándose dónde estaba. Habíamos planeado esto durante semanas. Nuestro primer evento público juntos. Finalmente listos para dejar de ocultar nuestra relación, pero todo lo que podía pensar era en lo que Ricardo me había dicho la última vez que lo vi. Si alguna vez te veo con otro hombre, lo mataré a él primero para que puedas ver. La bruja se bajó en el piso 15, y entonces solo éramos Ricardo y yo. 20 pisos más. Mis piernas temblaban tanto que tuve que trabar las rodillas para mantenerme erguida. «Buena fiesta esta noche», dijo Ricardo, todavía revisando su celular. Debería ponerse salvaje. Asentí de nuevo, viendo los números de los pisos subir. 16, 17. Mi disfraz estaba empapado de sudor bajo todas las capas, y podía sentir mi maquillaje corriendo debajo de la máscara. Piso 22, 23, y Ricardo cambió su peso, moviéndose ligeramente más cerca de mí sin parecer notarlo. Me pegué más fuerte contra la pared, recordando cómo solía hacer eso, ocupar espacio hasta que yo no tuviera a dónde moverme. El elevador se sentía más pequeño con cada piso que pasábamos. Pensé en la cara de Leo cuando me preguntó por qué era tan reservada sobre mi pasado, por qué no tenía redes sociales, por qué siempre miraba sobre mi hombro cuando salíamos. Le había dicho que algún día se lo explicaría, pero se suponía que algún día no era esta noche, no así. No con Ricardo allí mismo para vernos juntos. Piso 28. Y mi teléfono vibró con un mensaje. Sabía que era Leo sin mirar, probablemente preguntándose si ya casi llegaba, si estaba bien. Ricardo volteó a ver por el sonido, pero luego regresó a su teléfono. No me atreví a alcanzar el mío, no me atreví a moverme en absoluto. «Sabes, estás muy metida en tu personaje», dijo Ricardo mientras pasábamos el piso 30. «¿No has dicho ni una palabra en todo el viaje?» Me encogí de hombros, el movimiento hizo que mi disfraz susurrara, y él se rió. Esa risa solía hacerme temblar. Usualmente venía justo antes de algo malo. Piso 32, 33, y todo lo que podía pensar era en lo que pasaría cuando esas puertas del elevador se abrieran. Leo me vería y me llamaría. Tal vez incluso me jalaría para un abrazo. Y Ricardo vería todo. La última vez que un hombre mostró interés en mí mientras estaba con Ricardo, fue solo un mesero siendo amable, trayéndome pan extra porque mencioné que amaba su focaxia. Ricardo esperó hasta que llegamos a casa. Luego sostuvo mi mano sobre el quemador de la estufa hasta que prometí nunca más coquetear. El mesero fue despedido la semana siguiente después de que Ricardo hizo algunas llamadas. Piso 35, casi allí, y todo mi cuerpo estaba temblando. Leo no tenía idea de lo que Ricardo era capaz. Ni idea de que el tipo encantador que podría conocer en esta fiesta era la razón por la que yo revisaba 3 veces cada cerradura y dormía con un cuchillo bajo mi almohada. Finalmente, llegamos a la azotea. Traté de salir corriendo del elevador y encontrar a Leo, pero Ricardo se bajó antes que yo. Salió del elevador, saludó a alguien, y lo jaló para un abrazo de compas. Salí del elevador y me congelé cuando vi a quién estaba abrazando. Era Leo. Mientras las puertas del elevador se cerraban detrás de mí, vi a Leo señalarme directamente. Ricardo se dio la vuelta, me estudió, y luego su rostro se expandió en una sonrisa lenta. El narrador del canal habla Requested Reads está en Spotify ahora, checa el link en la descripción o comentarios. La cara de Leo se iluminó cuando me vio, y comenzó a caminar hacia mí con Ricardo justo a su lado, con un brazo ya extendiéndose como si fuera a jalarme al grupo. Vi la boca de Leo abrirse para decir algo, y todo mi cuerpo se puso rígido porque en unos 2 segundos él iba a presentarme,
y Ricardo iba a escuchar mi nombre y ver el brazo de Leo a mi alrededor y saberlo todo. La sonrisa de Ricardo se hizo más amplia mientras miraba mi disfraz, sus ojos moviéndose de la máscara a la capa, y de vuelta arriba, y pude ver que intentaba descifrar algo, esa mirada en su rostro como cuando solía revisar mi celular tratando de encontrar pruebas de que lo estaba engañando, aunque nunca lo hice. Leo me alcanzó y agarró mi mano, jalándome un paso adelante, y lo oí empezar a decir algo sobre la doctora de la peste de la que les había estado contando a todos. Mi cerebro me gritaba que corriera, pero mis piernas no se movían, y estaba atrapada allí viendo esta pesadilla suceder en cámara lenta, mientras la música de la fiesta sonaba y la gente se reía a nuestro alrededor como si todo fuera normal. Ricardo dio un paso más cerca y pude oler su loción de nuevo, y ver la forma en que su mandíbula estaba apretada, esa mirada que ponía justo antes de decidir que alguien necesitaba una lección. Agarré el brazo de Leo con tanta fuerza que mis dedos se clavaron a través de su camisa, y lo jalé hacia atrás con todas mis fuerzas, casi haciéndolo tropezar. Mi voz salió rara y forzada a través de la máscara cuando logré decir que necesitábamos hablar ahora mismo, y Leo pareció confundido, pero yo ya lo estaba arrastrando lejos de Ricardo y hacia el borde de la azotea. Podía sentir a Ricardo observándonos, y cuando miré hacia atrás, su sonrisa había cambiado a algo más. Algo que parecía que estaba resolviendo un rompecabezas y disfrutándolo demasiado. Leo preguntaba qué pasaba, pero yo no podía responder todavía. No podía hablar porque sentía la garganta cerrada, y todo lo que podía pensar era en alejarme de Ricardo antes de que lo descubriera. Pasamos junto a un grupo de personas disfrazadas de varios personajes de películas de terror, y mantuve la cabeza gacha, jalando a Leo más rápido, mis manos temblando tanto que apenas podía sostenerme de él. Vi una gran unidad de calefacción cerca del costado del edificio y arrastré a Leo detrás de ella, poniendo el metal entre nosotros y donde estaba Ricardo. Mis manos temblaban tanto que tuve que agarrarme de la camisa de Leo solo para mantenerme en pie, y podía sentir el sudor corriendo por mi espalda bajo todas las capas del disfraz. Leo me miraba con preocupación en todo el rostro y preguntó de nuevo qué pasaba, por qué estaba actuando así. Me obligué a soltar su camisa y tomar un respiro. Luego logré preguntarle sobre ese hombre que estaba abrazando, cómo lo conocía, dónde se conocieron. Mi voz sonaba desesperada incluso para mí, y lo odié, pero necesitaba saber qué tan grave era esto, qué tan profundo se había metido Ricardo en la vida de Leo. Leo parecía aún más confundido y dijo que era solo Ricardo, del trabajo, que estaba ayudando a Alan con un proyecto grande de un cliente, y se habían hecho amigos en los últimos meses. Dijo que a veces iban por unos tragos después de reuniones tardías y que Ricardo parecía un buen tipo, muy motivado y exitoso. Cada palabra me golpeó como un puñetazo porque esto no era solo una coincidencia aleatoria. Ricardo no era solo un tipo que apareció en la misma fiesta. Estaba entretejido en el mundo laboral de Leo, conectado con Alan, parte de la red profesional de Leo de maneras que significaban que no podía simplemente evitarlo o fingir que no existía. Leo preguntó por qué importaba tanto y por qué temblaba como si hubiera visto un fantasma, y me di cuenta de que tenía unos 30 segundos para decidir si contarle todo ahora mismo o intentar sacarnos a ambos de aquí primero. Le dije a Leo a través de la máscara que teníamos que irnos ahora mismo, que le explicaría todo pero que necesitábamos irnos de inmediato, y debió haber visto algo en mis ojos porque solo asintió y comenzó a guiarme hacia el elevador principal. Lo agarré del brazo de nuevo y lo detuve, jalándolo hacia atrás porque Ricardo nos vería irnos juntos. Vería a Leo poner su brazo a mi alrededor y sacarme. Ataría todos los cabos sobre quién era yo. Leo me miró como si estuviera siendo paranoica, pero pude ver que empezaba a entender que algo estaba realmente mal, que no era solo yo siendo dramática o reaccionando exageradamente a encontrarme con alguien con quien solía salir. Escaneé la azotea y vi una señal de salida de emergencia cerca de lo que parecía una entrada de servicio en el lado opuesto, lejos de donde estaba Ricardo. Jalé a Leo en esa dirección, manteniendo la cabeza gacha y moviéndome tan rápido como pude sin realmente correr. Una pareja vestida de vampiros dobló una esquina y casi chocó con nosotros, y me estremecí tanto que de hecho salté hacia atrás, chocando con Leo. Él apretó más su agarre en mi mano y pude sentir que finalmente lo estaba entendiendo, finalmente comprendiendo que algo estaba seriamente mal, aunque aún no supiera qué. Llegamos a la entrada de servicio y empujé la pesada puerta hacia unas escaleras de concreto, la puerta cerrándose detrás de nosotros con un fuerte golpe metálico que resonó en el espacio vacío. Me recargué contra la fría pared de concreto e intenté recuperar el aliento, todo mi cuerpo temblando y mi corazón latiendo tan rápido que dolía. Leo se quedó allí esperando, luciendo preocupado pero paciente, sin presionarme para que explicara, pero claramente queriendo saber qué estaba pasando. Podía oír la música de la fiesta retumbando a través de las paredes y a la gente riendo al otro lado de la puerta. Todos esos sonidos normales de Halloween que se sentían completamente incorrectos en comparación con el terror que corría por mi cuerpo. Sentía las piernas débiles y tuve que trabar las rodillas para mantenerme en pie y podía sentir mi maquillaje corriendo bajo la máscara por todo el sudor. Leo extendió la mano como si fuera a tocar mi hombro, pero se detuvo, tal vez sintiendo que necesitaba espacio, que apenas me estaba conteniendo. Me obligué a tomar unas cuantas respiraciones profundas e intenté dejar de temblar lo suficiente como para hablar, para explicar por qué acabábamos de huir de su amigo del trabajo como si fuera peligroso. Le pregunté a Leo qué tan bien conocía realmente a Ricardo, si eran realmente amigos o solo gente del trabajo que era amigable.
y podía oír lo desesperada que sonaba. Leo dijo que eran amigables pero no súper cercanos. Principalmente cosas profesionales. Ir por unos tragos para hablar del proyecto o lo que fuera. Preguntó por qué importaba tanto. ¿Por qué estaba temblando así por un tipo de su oficina? Podía verlo tratando de entenderlo, tratando de comprender por qué su novia acababa de arrastrarlo fuera de una fiesta y estaba teniendo lo que parecía un ataque de pánico en unas escaleras. Una parte de mí quería mentir, inventar alguna excusa sobre sentirme enferma o tener un mal historial con alguien que se parecía a Ricardo, pero sabía que eso ya no funcionaría. No después de la forma en que había reaccionado. Leo alcanzó mi máscara con cuidado y dejé que la levantara lo suficiente para ver mi cara. Mi maquillaje estaba corrido por el sudor y probablemente bajaba por mis mejillas en rayas negras y sabía que mis ojos se veían salvajes y asustados. Estudió mi cara por un segundo. Y lo vi tratar de averiguar qué podría asustarme tanto. ¿Qué podría convertirme de estar emocionada por nuestro primer evento público juntos a este desastre tembloroso escondido en unas escaleras? Se veía preocupado y confundido, pero aún no reconocía el nivel de pánico. No entendía que esto no era solo ansiedad o incomodidad social. Me obligué a decir las palabras que nunca había querido decirle, la verdad que había estado ocultando desde que empezamos a salir. Logré decir que Ricardo me había lastimado muy gravemente, mi voz rompiéndose en la última palabra. Le dije a Leo que Ricardo era mi ex y que me había mandado al hospital y que había amenazado con matar a cualquiera con quien saliera después de él, y que no podía saber quién era yo o que estábamos juntos. Las palabras salieron de golpe y vi la cara de Leo cambiar mientras procesaba lo que estaba diciendo. Lo vi pasar de confundido a sorprendido, a algo que parecía ira mezclada con incredulidad. Seguí hablando, contándole sobre la transfusión de sangre y las escaleras y el quemador de la estufa, todas las cosas que nunca había querido decir en voz alta, especialmente no a Leo, especialmente no así en unas escaleras de concreto mientras Ricardo estaba en algún lugar arriba de nosotros, probablemente tratando de averiguar a dónde fuimos. La cara de Leo cambió tan rápido que pude verlo tratando de procesar todo a la vez, pasando de confundido a impactado, a algo que parecía que quería marchar de regreso escaleras arriba y enfrentar a Ricardo en ese mismo momento. Abrió la boca y supe lo que estaba a punto de decir. Así que agarré su camisa con ambas manos y lo jalé más cerca, rogándole que escuchara, que entendiera que Ricardo no era solo un ex enojado, sino realmente peligroso de maneras que Leo no podía imaginar, que enfrentarlo solo empeoraría todo. La mandíbula de Leo estaba apretada y podía sentir cuánto quería hacer algo para arreglar esto de alguna manera, pero seguía hablando rápido y en voz baja, explicando que Ricardo tenía conectes y dinero, y un temperamento que hacía que la gente normal pareciera tranquila. Todavía estábamos parados allí, yo sosteniendo su camisa, cuando oí pasos bajando por las escaleras desde arriba, botas pesadas sobre el concreto que hicieron que todo mi cuerpo se pusiera rígido. Un hombre con uniforme de seguridad dobló la esquina y se detuvo cuando nos vio. Su mano se movió hacia el radio en su cinturón como si se estuviera preparando para pedir ayuda. Preguntó si todo estaba bien y sus ojos fueron de mi cara a la de Leo, a la máscara de doctora de la peste que todavía sostenía en una mano, y supe que parecíamos algo malo que acababa de pasar o estaba a punto de pasar. Leo intervino rápido y explicó que no me sentía bien y que solo nos íbamos. Su voz firme y normal, aunque podía sentirlo temblar un poco cuando su brazo rozó el mío. El tipo de seguridad nos estudió por otro segundo, e intenté parecer enferma en lugar de aterrorizada, lo cual no fue difícil, ya que sentía que podría vomitar de todos modos. Se presentó como Elías y dijo que podía acompañarnos al elevador de servicio si queríamos evitar volver a pasar por el área principal de la fiesta, y su voz fue amable de una manera que me hizo un nudo en la garganta porque estaba tan acostumbrada a tener que manejar todo sola. Logré agradecerle y él asintió. Luego comenzó a caminar indicándonos que lo siguiéramos. Pasamos por una puerta que ni siquiera había notado antes, hacia un pasillo trasero con paredes de concreto y tuberías expuestas. Nada como las elegantes áreas del vestíbulo, solo las entrañas del edificio que se suponía que los invitados no debían ver. Elías caminó delante de nosotros, y Leo mantuvo su mano en mi espalda, sin empujar, solo estando allí. Y me concentré en poner un pie delante del otro en lugar de pensar en Ricardo en algún lugar arriba de nosotros. Pasamos una pequeña ventana que daba a la azotea y cometí el error de mirar a través de ella, y allí estaba Ricardo, parado cerca de las puertas del elevador con su teléfono afuera, escaneando a la multitud como si estuviera buscando a alguien específico. Mi estómago se hundió tanto que tuve que dejar de caminar por un segundo y Leo siguió mi mirada. Vio a Ricardo, y su mano presionó más fuerte contra mi espalda como si intentara protegerme, aunque ya estábamos ocultos. Me di cuenta de que Ricardo probablemente le estaba enviando un WhatsApp a Alan en ese momento, preguntando por la novia de Leo, tratando de averiguar si la doctora de la peste que huyó podría ser yo, atando cabos de esa manera calculadora que tenía. Elías notó que nos habíamos detenido y regresó. Preguntó si necesitábamos un minuto, y me obligué a seguir moviéndome porque quedarme allí mirando a Ricardo a través de la ventana no iba a ayudar en nada. Cuando llegamos al elevador de servicio, Elías sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y me la entregó,
Me dijo que contactara a la seguridad del edificio si necesitaba algo y que tomaría nota sobre esta noche por si había algún problema más tarde. Tomé la tarjeta con manos que temblaban tanto que casi se me cae, y le agradecí de nuevo, archivando en mi cerebro que alguien oficial ahora sabía que algo había pasado, incluso si no sabía todos los detalles. El elevador de servicio se abrió y Leo y yo entramos, y Elías sostuvo la puerta por un segundo y nos dijo que llegáramos a casa a salvo. Luego la dejó cerrar. En el estacionamiento, caminé hacia mi auto con piernas que sentía que podrían fallar en cualquier segundo, y Leo preguntó de nuevo si debería seguirme a casa, pero le dije que necesitaba espacio esta noche para procesar todo. Me subí a mi auto e intenté meter la llave en el encendido, pero mis manos temblaban demasiado y tuve que detenerme, cerrar los ojos y hacer los ejercicios de respiración que mi antigua terapeuta me enseñó, contando hasta 4 al inhalar y 6 al exhalar hasta que mis manos se calmaron lo suficiente como para arrancar el auto. Mi teléfono vibró con un mensaje de Leo preguntando si había llegado bien a mi auto y si estaba segura de que no quería que me siguiera. Y le respondí que necesitaba estar sola esta noche, que estaría bien aunque no estaba segura de que fuera verdad. Salí del estacionamiento y entré a la calle, revisando mi espejo retrovisor cada pocos segundos, convencida de que cada auto detrás de mí podría ser Ricardo, aunque sabía que él seguía arriba en la fiesta. Mis manos estaban apretadas tan fuerte en el volante que mis nudillos se pusieron blancos y mis dedos empezaron a doler, y tenía que seguir recordándome respirar cada pocos minutos porque mi pecho seguía apretándose como si no pudiera obtener suficiente aire. El viaje a casa tomó el doble de lo normal porque seguí dando vueltas al azar y regresando, asegurándome de que nadie me estuviera siguiendo, y para cuando finalmente entré al estacionamiento de mi edificio de apartamentos, estaba agotada y temblando, y solo quería estar encerrada adentro. Me senté en mi auto por 5 minutos observando el estacionamiento antes de bajarme, asegurándome de que ningún otro auto me hubiera seguido. Luego prácticamente corrí a la entrada de mi edificio y atravesé el vestíbulo hacia las escaleras porque no podía soportar estar en un elevador en este momento. Una vez que estuve dentro de mi apartamento con cada cerradura puesta y la cadena, fui directo a mi teléfono y comencé a revisar cada aplicación, asegurándome de que mis servicios de ubicación estuvieran desactivados y mis cuentas de redes sociales siguieran desactivadas como lo habían estado durante los últimos 2 años. Cambié mi contraseña en todo: correo electrónico, banco, servicios de streaming y la aplicación de entrega del súper. Luego habilité la autenticación de 2 factores en todo lo que aún no la tuviera, repasando toda la lista de verificación de seguridad que había hecho cuando dejé a Ricardo por primera vez. Mis manos estaban más firmes ahora que estaba haciendo algo concreto, algo que se sentía como si me estuviera protegiendo en lugar de solo correr y esconderme. Busqué el número de Leo y lo miré fijamente durante mucho tiempo, sabiendo que necesitaba contarle todo pero no segura de poder decir todo en voz alta de nuevo. En lugar de eso, abrí mi aplicación de notas de voz y presioné grabar. Luego me obligué a explicar lo básico mientras mantenía mi voz lo más firme posible, enfocándome en hechos en lugar de sentimientos. Le conté sobre la vez que Ricardo me golpeó tan fuerte que necesité una transfusión de sangre, sobre la noche que sostuvo mi mano sobre el quemador de la estufa hasta que prometí nunca hablar con otro hombre, sobre cuando me aventó por las escaleras porque le sonreía a un barista, sobre su amenaza de que si alguna vez me veía con alguien más, lo mataría a él primero para que yo tuviera que ver. Le expliqué por qué había sido tan reservada sobre mi pasado, por qué no tenía redes sociales, por qué siempre miraba sobre mi hombro, por qué había sido tan cuidadosa en mantener nuestra relación en secreto, y luego dejé de grabar y se lo envié a Leo antes de poder dudarlo o borrarlo e intentarlo de nuevo. Mi teléfono sonó menos de 10 minutos después y casi lo tiro tratando de contestar porque mis manos seguían temblando por grabar todo. La voz de Leo se escuchó tensa y controlada, pero podía oír algo debajo que sonaba como si apenas se estuviera conteniendo. Preguntó si estaba bien y si estaba segura en este momento. Y le dije que sí. Estaba encerrada en mi apartamento con todas las medidas de seguridad que tenía implementadas. Estuvo callado por unos segundos y luego dijo que se sentía enfermo, que le había presentado a Ricardo sin saber, que había sido amigable con alguien que me había lastimado tanto. Le expliqué que no podía haberlo sabido porque nunca se lo había dicho, y que exactamente por eso había sido tan cuidadosa en mantener mi pasado oculto. Y él preguntó qué necesitaba de él ahora mismo. Dije que aún no lo sabía, pero que probablemente deberíamos pensar en ir a la policía, y hubo otra larga pausa antes de que él señalara que eso significaría levantar un acta y pasar por todo oficialmente. Tuve que explicar que a Ricardo nunca lo acusaron formalmente de nada porque yo solo huí y desaparecí en lugar de presentar cargos, que había estado demasiado asustada para enfrentarlo en un tribunal o lidiar con abogados e investigaciones. Leo preguntó por qué no lo había denunciado, y pude oír la confusión en su voz, como si no pudiera entender cómo alguien podía hacer esas cosas y simplemente salirse con la suya. Traté de explicar que denunciar el abuso no es tan simple como suena, que había estado aislada y aterrorizada, y convencida de que ir a la policía solo haría que Ricardo se enojara más y fuera más peligroso. La conversación cambió cuando Leo me dijo que Alan lo había estado presionando para involucrarse más en el proyecto con Ricardo, que había una gran cena con clientes programada para la próxima semana a la que se suponía que Leo debía asistir.
Mi pecho se apretó y tuve que sentarme en el suelo porque me di cuenta de que esto ya no se trataba solo de evitar a Ricardo en lugares aleatorios. Él estaba entretejido en el mundo profesional de Leo de maneras que serían casi imposibles de navegar. Leo dijo que podría intentar salirse de la cena, pero que podría parecer extraño para Alan y podría afectar su posición en el proyecto. Y le dije que entendía, pero que necesitaba que fuera honesto conmigo sobre cada interacción que tuviera con Ricardo de ahora en adelante. Hablamos durante otros 20 minutos sobre lo que esto significaba para nosotros y si podríamos seguir saliendo si Ricardo iba a ser una presencia constante en la vida laboral de Leo. Eventualmente acordamos tomarlo un día a la vez y averiguar qué recursos estaban disponibles antes de tomar grandes decisiones. Y Leo prometió que no me mencionaría a nadie en el trabajo ni le daría a Ricardo ninguna información sobre su vida personal. Después de que colgamos, abrí mi laptop y comencé a buscar recursos sobre violencia doméstica en la ciudad, tecleando palabras clave en Google y haciendo clic en sitios web hasta que encontré una organización de asesoría legal que ofrecía consultas gratuitas. Marqué su sitio como favorito y anoté su número de teléfono en una nota adhesiva que pegué en mi refrigerador donde la vería todos los días. Solo tener un plan, incluso si estaba aterrorizada de seguirlo, me hizo sentir un poco más en control de lo que me había sentido en las últimas horas. Intenté dormir esa noche, pero seguía despertándome sobresaltada cada vez que oía algún sonido en el pasillo o la puerta de un auto cerrándose afuera en el estacionamiento. Por la mañana estaba agotada y sentía los ojos arenosos, pero también estaba decidida a no dejar que el miedo me paralizara. Así que preparé café y me senté en mi sillón, esperando a que dieran las 9, cuando abría la organización de asesoría. Cuando el reloj marcó las 9, llamé al número y una mujer respondió al segundo timbre, y mi voz salió más firme de lo que esperaba cuando expliqué que necesitaba ayuda con un ex peligroso que había reaparecido recientemente en mi vida. Hizo algunas preguntas básicas y me programó una consulta para más tarde esa semana. Y anoté la hora de la cita en el calendario de mi teléfono con 3 alertas de recordatorio. Alrededor de media mañana recibí un mensaje de Leo diciendo que Ricardo le había preguntado a Alan sobre la novia con el disfraz de doctora de la peste en la fiesta. Alan me había cubierto diciendo que era su prima que estaba de visita de otra ciudad, lo que me dio unos 5 segundos de alivio antes de que Leo agregara que Ricardo parecía muy interesado y seguía preguntando cómo era la prima y si estaba soltera. Leí ese mensaje 3 veces y sentí que mis manos comenzaban a temblar de nuevo porque significaba que Ricardo estaba investigando activamente, tratando de averiguar si la doctora de la peste podría haber sido yo. Pasé la siguiente hora revisando mi apartamento y comprobando cada cerradura de ventana y cadena de puerta, probándolas 2 veces para asegurarme de que estuvieran seguras. Fue entonces cuando me di cuenta con creciente horror de que Ricardo sabía en qué colonia vivía, porque solía dejarme cerca de aquí cuando salíamos, antes de que yo tuviera mi propio auto y dependiera de él para transportarme. Nunca le había dicho mi edificio exacto o número de apartamento, pero conocía el área general, probablemente en un radio de unas pocas cuadras, y eso se sentía demasiado cerca para cualquier tipo de comodidad o seguridad. En el trabajo fui completamente inútil y no pude concentrarme en nada durante más de unos minutos seguidos. Mi compañera Sara lo notó y me preguntó si me sentía bien porque me veía agotada y seguía mirando al vacío. Inventé algo sobre insomnio y tomar demasiado café para compensar. Pero la verdad era que seguía vigilando la puerta cada vez que alguien pasaba por nuestra área de oficina, medio esperando que Ricardo de alguna manera me rastreara hasta aquí también. Durante mi hora de comida, salí a mi auto a comer y noté un sedán oscuro estacionado al otro lado del estacionamiento con alguien sentado en el asiento del conductor. Lo observé durante 10 minutos completos mientras comía mi sándwich y el auto no se movió en absoluto, solo se quedó allí con el motor encendido. Saqué mi teléfono e hice zoom tanto como pude para fotografiar las placas. Mis manos temblaban tanto que tuve que tomar 4 fotos antes de obtener una que fuera lo suficientemente clara como para leer los números. Abrí un nuevo documento en mi teléfono y lo titulé Bitácora de Evidencia. Luego escribí la fecha, la hora y la ubicación, junto con el número de placa y una descripción de lo que podía ver del conductor a través de los vidrios polarizados. Se sentía paranoico y tal vez incluso loco, pero también se sentía necesario, como si estuviera construyendo algún tipo de caso, aunque aún no sabía para qué lo estaba construyendo o si alguien alguna vez lo tomaría en serio. Esa noche, no pude obligarme a apagar ninguna luz en mi apartamento y dormí con mi teléfono completamente cargado en la almohada junto a mí y el cuchillo de vuelta bajo mi colchón, donde había vivido durante 2 años antes de conocer a Leo. Odiaba estar de vuelta a este nivel de miedo, que un encuentro casual en un elevador hubiera destruido por completo la frágil sensación de seguridad que había estado construyendo lentamente durante los últimos meses con Leo. A la mañana siguiente conduje a la oficina de Maite en un edificio en el centro que se veía como cualquier otro edificio de oficinas, lo que de alguna manera me hizo sentir más segura que si hubiera estado marcado como un lugar para víctimas de abuso. La sala de espera tenía sillas cómodas, revistas y un dispensador de agua, y cuando Maite salió a buscarme, era más joven de lo que esperaba, quizás de 30 y tantos, usando jeans y un suéter en lugar de la ropa formal de negocios que había imaginado. Me llevó a una pequeña oficina con una ventana y cerró la puerta,
Luego se sentó frente a mí con un bloc de notas y simplemente esperó mientras yo intentaba averiguar por dónde empezar. Terminé comenzando con la noche de Halloween y el elevador, luego retrocedí para explicar por qué ver a Ricardo era tan malo, y Maite solo escuchó sin interrumpir, incluso cuando tuve que detenerme y respirar en las partes sobre la transfusión de sangre y el quemador de la estufa. Cuando llegué a la parte sobre la amenaza de Ricardo de matar a cualquier hombre con el que saliera, Maite escribió algo y lo subrayó 2 veces. Y cuando finalmente terminé de hablar, levantó la vista y dijo que lo que estaba describiendo era un patrón claro de violencia doméstica y que los tribunales toman muy en serio amenazas como la de Ricardo. Escucharla decirlo así, tan tranquila y profesional, lo hizo sentir más real de alguna manera. Como si mi miedo no fuera solo paranoia, sino un peligro real que otras personas también podían ver. Maite sacó una carpeta gruesa y comenzó a explicarme el proceso para obtener una orden de restricción, explicando que necesitaría documentar todo y que incluso el encuentro en la azotea contaba como contacto, aunque Ricardo no supiera que era yo en ese momento. Dijo que debería levantar un acta en el Ministerio Público, MP, sobre la amenaza y el auto sospechoso, que incluso si no salía nada de inmediato, comenzaría un registro oficial que podría ser importante más adelante. Anotó la dirección de la delegación y el nombre de una oficial que conocía que era buena con estos casos. Luego comenzó a repasar un plan de seguridad conmigo, preguntando sobre mis rutinas diarias y dónde me sentía más vulnerable. Pasamos más de 1 hora trazando contactos de emergencia, rutas de escape y estrategias para documentar cualquier incidente futuro. Y Maite me dio una carpeta llena de hojas de información, números de teléfono e instrucciones sobre qué hacer si Ricardo aparecía en mi apartamento o lugar de trabajo. Cuando salí de su oficina, sostenía esta carpeta contra mi pecho como si fuera algún tipo de escudo. Y por primera vez desde el elevador, sentí que estaba haciendo algo activo en lugar de solo esconderme y esperar que Ricardo no me encontrara. Conduje directamente a la delegación desde la oficina de Maite, sin permitirme pensar demasiado en ello porque sabía que si iba a casa primero, perdería el valor. La estación estaba ocupada con gente presentando denuncias y oficiales caminando, y tuve que esperar 20 minutos antes de que alguien pudiera atenderme. Sentada en una silla de plástico duro, mirando el reloj y tratando de no dudar de mí misma. Finalmente, una mujer uniformada gritó mi nombre y se presentó como la oficial Carla Pérez, y me llevó a una pequeña habitación privada con solo una mesa, 2 sillas y una caja de pañuelos sobre la mesa. Le dije que quería levantar un acta por acoso y amenazas de una expareja, y la oficial Carla sacó un formulario y comenzó a hacer preguntas de esta manera realmente tranquila y profesional que facilitó responder. Quería fechas, horas y detalles específicos, preguntando si tenía alguna evidencia o documentación de las amenazas, y le mostré mi teléfono con la foto de las placas del estacionamiento y le expliqué sobre el encuentro en la azotea en Halloween. La oficial Carla anotó todo cuidadosamente. Su pluma se movía firmemente por el formulario, y cuando mencioné la amenaza de Ricardo sobre matar a cualquier hombre con el que saliera, se detuvo, me miró y me pidió que repitiera esa redacción exacta. Lo hice, y ella lo escribió palabra por palabra. Luego preguntó si alguien más lo había oído hacer esa amenaza, y tuve que admitir que solo éramos nosotros 2 en su apartamento cuando lo dijo. Fue honesta en que sin pruebas de que Ricardo estuviera realmente en ese auto rentado o de que supiera dónde vivo ahora, no había mucho que pudieran hacer de inmediato, pero me dio su número directo escrito en el reverso de su tarjeta y me dijo que llamara si ocurría algo más. Cualquier cosa, incluso si parecía pequeña. También dijo que mantendría el reporte en el archivo y que si Ricardo hacía algo más, tener esta documentación facilitaría tomar medidas rápidamente. Esa noche Leo llamó mientras yo estaba haciendo la cena, o tratando de hacer la cena, pero principalmente solo mirando el agua de la pasta esperando a que hirviera. Sonaba diferente, más preocupado de lo habitual, y me dijo que Alan había mencionado que Ricardo estaba preguntando en la oficina sobre la vida personal de Leo, específicamente si estaba saliendo con alguien en serio. Aparentemente Alan lo había frenado y cambiado de tema, pero Leo dijo que podía notar que Ricardo estaba realmente interesado, que seguía tratando de volver al tema de la novia de Leo. Pregunté qué había dicho exactamente Ricardo, y Leo me dijo que Ricardo había preguntado si Leo iba en serio con alguien. ¿Cómo era ella? ¿Si Alan la había conocido? Solo estas preguntas que sonaban casuales pero que se sentían completamente invasivas cuando sabías el contexto. Pude oír en la voz de Leo que finalmente estaba entendiendo que esto no se trataba solo de mi trauma pasado, sino de un peligro actual. Que Ricardo estaba investigando activamente y tratando de averiguar quién era yo. Le pregunté a Leo si estaba dispuesto a evitar por completo a Ricardo en el trabajo, a saltarse la cena con clientes de la próxima semana y cualquier otro evento donde pudieran interactuar, y hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Casi podía oírlo pensando en lo que eso significaría para su carrera, cómo se vería para Alan y su jefe si de repente se echaba para atrás en un proyecto importante, pero luego dijo que sí, que mi seguridad era más importante que cualquier proyecto o relación con un cliente. El alivio que sentí al oírlo decir eso fue enorme, pero también me sentí culpable porque sabía lo que podría costarle profesionalmente. Al día siguiente me reuní con el administrador de mi edificio en la oficina de seguridad, una pequeña habitación llena de monitores que mostraban diferentes ángulos del estacionamiento y el vestíbulo. Le mostré la foto en mi teléfono de las placas y le pregunté si podíamos revisar las grabaciones de ese día,
y él las buscó y avanzamos a través de horas de video granulado hasta que encontramos una vista parcial del mismo auto estacionado en la esquina del estacionamiento durante más de una hora. El administrador tomó nota de la fecha y la hora y dijo que alertaría al personal de recepción para que estuvieran atentos a ese vehículo y me llamaran de inmediato si aparecía de nuevo, y también se ofreció a acompañarme a mi auto cualquier noche que trabajara hasta tarde. Tener a alguien oficial en mi edificio al tanto de la situación me hizo sentir un poco más segura, como si no estuviera completamente sola en esto. Leo me reenvió capturas de pantalla más tarde esa tarde, mensajes de Ricardo haciendo estas preguntas realmente casuales sobre si Leo estaba saliendo con alguien y cómo era ella. Mensajes que parecerían totalmente normales y amigables si no supieras que Ricardo era mi ex abusivo buscando información. Un mensaje preguntaba si a la novia de Leo le gustaban las fiestas de Halloween. Otro preguntaba si vivía cerca. Todo formulado como si Ricardo solo estuviera platicando, pero cada pregunta se sentía como si estuviera acercándose. Guardé las capturas de pantalla en una nueva carpeta en mi teléfono etiquetada como evidencia, y las agregué al documento que había comenzado, y sentí mis manos temblar mientras escribía las fechas y horas porque podía ver lo persistente que estaba siendo Ricardo. Lo determinado que estaba a descubrir quién era yo. Llegué a casa del trabajo esa noche y encontré un pequeño ramo de flores afuera de la puerta de mi apartamento. Solo flores baratas del súper en plástico transparente, sin tarjeta ni nota. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero en lugar de eso saqué mi teléfono y las fotografié desde todos los ángulos, tomando primeros planos de las flores, el envoltorio y el lugar donde estaban contra mi puerta. Luego regresé a mi auto y saqué una bolsa de plástico del súper de la cajuela, y la usé para recoger las flores sin tocarlas directamente. Mis manos temblando todo el tiempo mientras las llevaba al contenedor de basura detrás del edificio. Las tiré y luego me quedé allí por un minuto, solo respirando, tratando de calmarme lo suficiente como para volver a subir a mi apartamento porque, aunque no tenía pruebas de que Ricardo hubiera dejado esas flores, no podía pensar en nadie más que las dejaría sin tarjeta, y la idea de que él supiera exactamente dónde vivía hizo que todo mi cuerpo se sintiera frío. Volví a subir y me encerré en mi apartamento. Luego llamé a Leo porque necesitaba escuchar su voz y también necesitaba contarle sobre las flores antes de perder el valor. Respondió al segundo timbre e inmediatamente preguntó si yo había mencionado accidentalmente mi colonia a Ricardo o Alan, y pude oír la culpa ya asomándose en su voz incluso antes de que explicara lo que pasó. Le conté sobre encontrar las flores sin tarjeta y tirarlas, y hubo un largo silencio al otro lado antes de que me pidiera que repasara cada conversación que había tenido con Ricardo o Alan donde mi nombre o ubicación pudieran haber surgido. Pasamos 20 minutos discutiendo, yo haciendo preguntas específicas sobre lo que había dicho y cuándo, y Leo poniéndose a la defensiva al principio antes de controlarse y disculparse. Finalmente admitió que una vez, tal vez hace 3 semanas, le había mencionado a Alan que su novia vivía cerca de la colonia Roma porque Alan le había preguntado si Leo quería probar un nuevo restaurante en esa zona. Las palabras se sintieron como un golpe porque la colonia Roma tiene solo unas 4 cuadras de ancho, y Ricardo podría fácilmente reducir la búsqueda a mi edificio con esa información más una búsqueda básica. Le pedí a Leo que pensara más detenidamente si había mencionado algo más. Cualquier otro detalle que pudiera ayudar a Ricardo a encontrarme, y Leo seguía disculpándose y diciendo que no pensó que importara en ese momento porque no sabía que Ricardo era peligroso. Le dije a Leo que necesitaba hacer una maleta y quedarme en otro lugar por unos días, que ya no me sentía segura en mi apartamento sabiendo que Ricardo podría conocer el área general. Leo se ofreció a dejarme quedar con él, pero le expliqué que eso era demasiado obvio, que si Ricardo me estaba rastreando, definitivamente buscaría allí, así que necesitaba ir a algún lugar donde Ricardo no pensaría en buscar. Llamé a mi amiga Renata mientras echaba ropa y artículos de aseo en mi maleta del gimnasio, y ella respondió con música fuerte de fondo antes de salir para oírme mejor. Cuando le pregunté si podía quedarme en su sillón por unas noches, ni siquiera preguntó por qué. Solo me dijo que fuera cuando quisiera y que prepararía el sillón con sábanas limpias. Renata vive al otro lado de la ciudad en un edificio que tiene seguridad real, con cámaras y una persona en recepción por la noche. Y la distancia de mi colonia se sentía más segura, aunque sabía que Ricardo podría encontrarme en cualquier lugar si realmente quisiera. Agarré mi laptop, mi cargador de teléfono y la carpeta con toda mi documentación sobre Ricardo. Luego revisé cada cerradura de ventana una vez más antes de irme. El viaje a casa de Renata tomó 30 minutos y revisé mis espejos todo el camino, convencida de que cada par de faros detrás de mí pertenecían a Ricardo, siguiéndome a mi nuevo escondite. Renata me abrió la puerta a las 9 p.m. y me hizo pasar a su apartamento sin hacer preguntas. Solo señaló el sillón ya preparado con cobijas y almohadas y me dijo que me pusiera cómoda. Una vez que dejé mi maleta y recuperé el aliento, le dije a Renata que necesitaba practicar lo que diría en el tribunal si solicitaba una orden de restricción. Y ella tomó un cuaderno y una pluma y se sentó frente a mí, lista para escuchar. Empecé a hablar en voz alta sobre la historia con Ricardo, tratando de mantener mi voz firme y apegarme solo a los hechos como Maite me había dicho, pero seguía abrumándome y apurándome en las partes aterradoras. Renata me detuvo 2 veces para recordarme que respirara y que fuera más despacio,
escribiendo notas sobre fechas e incidentes específicos que debía asegurarme de incluir en mi declaración. Pasamos más de una hora repasando todo mientras Renata organizaba mis pensamientos en papel, creando un esquema que comenzaba con el historial de abuso y terminaba con las flores apareciendo en mi puerta. Hizo buenas preguntas sobre cronologías y evidencia, ayudándome a ver qué partes eran más fuertes para un caso legal versus qué partes eran solo trauma emocional que no convencerían a un juez. Para cuando terminamos tenía 3 páginas de notas con la letra de Renata, una estructura clara para mi declaración, y me sentía un poco más preparada para lo que venía, aunque todavía estaba asustada. A la mañana siguiente, la oficial Carla llamó mientras yo tomaba café en la mesa de la cocina de Renata y me dijo que las placas que había fotografiado pertenecían a una compañía de autos rentados, lo que significaba que quienquiera que estuviera en ese auto había elegido específicamente un vehículo irrastreable. Agregó esta información a mi reporte policial y dijo que el patrón de comportamiento claramente estaba empeorando, que me recomendaba encarecidamente que procediera con la solicitud de una orden de restricción temporal, ya que esperar podría ser peligroso. Le agradecí y prometí que iría a los juzgados pronto. Luego me quedé allí mirando mi teléfono después de que colgamos porque el detalle del auto rentado hizo que todo se sintiera más real y más planeado. Una hora después, Leo envió un mensaje de texto diciendo que Alan había mencionado que estaban considerando a Ricardo para un ascenso que le daría más responsabilidad de cara al cliente y mejor paga, y me sentí enferma leyendo esas palabras mientras estaba sentada en un sillón prestado, escondiéndome de él. La injusticia de eso me golpeó fuerte, que la vida profesional de Ricardo estuviera mejorando mientras yo estaba desplazada de mi propio apartamento y asustada de ir a cualquier lugar sola, y la ira que surgió fue lo suficientemente fuerte como para que decidiera en ese momento seguir adelante con la orden de restricción, sin importar lo que pudiera hacerle a la situación laboral de Leo. Saqué mi teléfono y redacté un correo electrónico para Elías, de la seguridad del edificio, preguntándole si estaría dispuesto a escribir una breve declaración sobre encontrarme alterada en las escaleras la noche de Halloween. Elías respondió en 2 horas con un informe de incidente escrito profesionalmente adjunto, describiendo la fecha, la hora y mi estado visible de miedo cuando me encontró, y lo guardé inmediatamente en mi carpeta de evidencia, sintiéndome agradecida de que alguien oficial hubiera documentado ese momento. Reenvié el informe de incidente a Maite y le pregunté si podíamos vernos pronto para armar mi paquete para el tribunal, y ella respondió que tenía tiempo esa tarde si podía ir a su oficina. A las 3 p.m. me reuní con Maite en el centro de asesoría, y extendimos todo sobre la mesa de conferencias, organizándolo en una secuencia clara que contaba la historia de peligro creciente. Mi declaración escrita sobre el historial de abuso iba primero, luego la amenaza que Ricardo hizo sobre matar a cualquier hombre con el que saliera, luego el informe de incidente de Elías del encuentro en la azotea, luego el reporte policial de la oficial Carla con la información del auto rentado, luego la foto de las flores, luego las capturas de pantalla de Leo de las preguntas invasivas de Ricardo y finalmente el informe de incidente de seguridad de Elías. Ver todo junto en un paquete hizo que el peligro se sintiera tanto más real como más documentado, como si estuviera construyendo un caso real en lugar de solo estar asustada y paranoica. Maite me ayudó a escribir una carta de presentación explicando por qué necesitaba la orden de restricción y qué restricciones específicas estaba solicitando, y me recordó que los jueces tomaban muy en serio las amenazas de violencia, especialmente cuando había un historial documentado de abuso. Esa noche, Leo llamó alrededor de las 11 p.m., sonando conmocionado, y me dijo que había estado en un bar donde algunas personas del trabajo estaban pasando el rato cuando Ricardo apareció y perdió completamente los estribos con el por barman por darle la bebida equivocada. Leo describió cómo Ricardo le había gritado a este joven por barman por lo suficientemente alto como para que todo el bar se callara, llamándolo estúpido e incompetente, por lo que básicamente fue solo una falta de comunicación sobre si la bebida debía llevar hielo. Todos en la mesa del trabajo se habían visto incómodos y Alan había intentado calmar a Ricardo, pero Ricardo solo aventó billetes en la barra y salió furioso, todavía gritando. La voz de Leo era diferente cuando me contó esta historia, como si finalmente entendiera lo que yo había estado tratando de explicar sobre que Ricardo era peligroso, que ver esa ira en persona era completamente diferente a solo escuchar sobre ella de segunda mano. Al día siguiente, Leo llamó de nuevo y me dijo que había terminado de tratar de manejar la situación laboral con cuidado, que había decidido hablar con su jefe sobre el conflicto de interés y solicitar que lo quitaran de cualquier proyecto que involucrara a Ricardo. Me sentí aliviada al oírlo decir eso, pero también asustada por lo que podría costarle profesionalmente. Así que le hice prometer que si se trataba de elegir entre su carrera y mi seguridad, tenía que elegir su carrera porque yo no podía cargar con la culpa de arruinar su trabajo. Leo se quedó callado por un minuto antes de decir que mi seguridad era más importante que cualquier proyecto o ascenso y que ya había tomado una decisión. 2 días después, Leo fue a la delegación de la oficial Carla y presentó una declaración formal por escrito describiendo el comportamiento amenazante de Ricardo en el bar y todas las preguntas persistentes que Ricardo había estado haciendo sobre la novia de Leo, conectando los puntos entre el temperamento violento de Ricardo y su interés enfocado en la vida personal de Leo. La oficial Carla me llamó esa tarde para decirme que había agregado la declaración de Leo a mi expediente y que fortalecía mucho mi petición, tener un testigo externo describiendo la ira de Ricardo y su patrón de tratar de obtener información sobre mí. A la mañana siguiente abrí el correo de mi trabajo
trabajo y mi estómago se hundió cuando vi un mensaje de una dirección que no reconocí, solo una cadena aleatoria de números y letras. El asunto estaba en blanco y cuando lo abrí, solo había 3 palabras en el cuerpo del correo. Te extraño. Debajo había una foto adjunta y sabía que no debía abrirla, pero mis manos ya estaban haciendo clic antes de que mi cerebro pudiera detenerlas. La imagen se cargó y mostraba el edificio de mi oficina tomado desde el estacionamiento. El ángulo sugería que quien la tomó estaba sentado en un auto cerca de la entrada donde yo estacionaba todos los días. Reenvié el correo electrónico a la oficial Carla de inmediato, sin responder. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyar mi teléfono contra el escritorio para evitar que se me cayera. Ella me devolvió la llamada en 20 minutos y me dijo que guardara el correo original con toda la información del encabezado intacta porque eso podría ayudar a rastrear de dónde venía. Su voz era tranquila y profesional, pero pude oír la preocupación debajo cuando preguntó si me sentía segura yendo a trabajar ese día. Le dije que ya había reportado que estaba enferma y que me quedaría en el apartamento de Renata, que no podía concentrarme en nada sabiendo que Ricardo había estado vigilando mi lugar de trabajo lo suficientemente de cerca como para fotografiarlo. La oficial Carla agregó el correo electrónico a mi expediente y dijo que este tipo de contacto mostraba un claro patrón de vigilancia e intimidación que fortalecería mi petición de una orden de restricción. Esa tarde, conduje a los juzgados con mi paquete de evidencia. La carpeta era tan gruesa ahora que apenas cerraba con todos los documentos, fotos y declaraciones que había recopilado. La empleada de la ventanilla de archivos revisó mi petición y programó una audiencia para dentro de 10 días, marcando la fecha en un formulario y entregándome una copia con instrucciones sobre qué llevar. Pregunté si había alguna manera de obtener protección antes de 10 días y ella dijo que podía solicitar una orden temporal de emergencia si la jueza estaba de acuerdo en que había peligro inmediato. Me dirigió a una sala de espera diferente donde me senté durante casi 2 horas viendo a otras personas ir y venir con sus propios problemas legales. Cuando finalmente llamaron mi nombre, seguí a un oficial del tribunal a una pequeña habitación donde una jueza estaba sentada detrás de un escritorio revisando papeles. Me miró y me pidió que explicara por qué necesitaba protección de emergencia. Así que repasé lo básico mientras intentaba mantener mi voz firme. La transfusión de sangre, el quemador de la estufa, la amenaza de muerte, el encuentro en la azotea, las flores, la vigilancia del auto rentado, la declaración de Leo sobre la ira de Ricardo y ahora el correo electrónico con la foto de mi lugar de trabajo. La jueza leyó mi paquete de evidencia cuidadosamente, pasando por cada pestaña y estudiando las fotos y declaraciones. Y cuando terminó, me miró y dijo que estaba otorgando la orden temporal de emergencia, efectiva de inmediato. Explicó que a Ricardo le notificarían con papeles diciéndole que se mantuviera alejado de mí y que cualquier contacto o acercamiento sería una violación que podría resultar en su arresto. Sentí un alivio recorrer mi cuerpo tan fuerte que fue casi físico, pero justo detrás de él vino el terror sobre cómo reaccionaría Ricardo cuando recibiera esos papeles. La oficial Carla coordinó con la oficina del alguacil para notificar a Ricardo en su gimnasio, usando información que Alan había proporcionado sobre el horario de entrenamiento constante de Ricardo. La notificación ocurrió 2 días después durante su sesión matutina regular. Y pasé todo ese día en el apartamento de Renata apenas capaz de funcionar. Seguía revisando mi teléfono cada pocos minutos, esperando algún tipo de notificación de que todo había salido bien o de que Ricardo había explotado y hecho algo violento. La oficial Carla me envió un mensaje de texto alrededor del mediodía para decir que la notificación estaba completa y que Ricardo había aceptado los papeles sin incidentes, aunque el oficial dijo que se había quedado muy callado e inmóvil cuando los leyó. Esa noche estaba acostada en el sillón de Renata tratando de ver una película cuando mi teléfono vibró con una notificación de una antigua cuenta de red social que había olvidado que tenía. El mensaje era de un perfil sin foto y un nombre genérico. Solo 2 frases que me helaron la sangre. Esto es un error y lo sabes. Tomé captura de pantalla del mensaje de inmediato y reporté tanto el mensaje como la cuenta a la plataforma. Luego le envié todo a la oficial Carla, quien me llamó de inmediato. Confirmó que esto contaba como una violación de la orden temporal, ya que a Ricardo se le había dicho explícitamente que no me contactara directa o indirectamente por ningún medio. Dijo que documentaría la violación y que se agregaría a la evidencia para la audiencia completa, y que si Ricardo me contactaba de nuevo, podría ser arrestado. La tarde siguiente, Renata llegó a casa de hacer mandados luciendo conmocionada, y me dijo que había visto a alguien que coincidía con la descripción de Ricardo parado al otro lado de la calle de su edificio. Había llamado a la policía de inmediato y se había quedado en su auto hasta que llegaron. Pero para cuando los oficiales llegaron, la persona se había ido. De todos modos, tomaron su declaración y la agregaron a mi expediente, documentando que Ricardo parecía haber localizado dónde me estaba quedando, aunque yo había sido tan cuidadosa de no dejar ningún rastro. 2 oficiales de policía respondieron a la llamada de Renata y patrullaron el área durante más de 1 hora, pasando varias veces por su edificio y revisando las calles circundantes. Uno de ellos llamó a Ricardo directamente para advertirle que estaban al tanto de su presencia cerca de mi ubicación y que cualquier contacto adicional resultaría en un arresto inmediato. Escuché a la oficial Carla transmitirme esta información por teléfono y sentí una extraña mezcla de alivio de que le advirtieran y puro terror de que las advertencias pudieran no ser suficientes para detenerlo. Leo llamó esa noche y me dijo que Alan lo había contactado con la noticia de que Recursos Humanos, RH,
había abierto una investigación sobre Ricardo después de recibir una queja anónima sobre su comportamiento agresivo con colegas. Leo sospechaba que el barman por del incidente había presentado la queja después de presenciar la explosión de Ricardo por la bebida equivocada. Alan mencionó que habían retirado a Ricardo de todas las reuniones con clientes mientras la investigación estaba pendiente, lo que significaba que las consecuencias profesionales finalmente comenzaban a alcanzarlo de maneras que podrían importar. Al día siguiente, Leo publicó algo en Instagram sobre la concientización de la violencia doméstica que no mencionaba ningún nombre pero dejaba su postura completamente clara. Bloqueó a Ricardo en todas las plataformas y le dijo a Alan que ya no estaba dispuesto a trabajar en ningún proyecto que involucrara a Ricardo de ninguna manera. Me sentí conmovida por esta muestra visible de apoyo, aunque sabía que podría costarle profesionalmente, que tomar una posición tan pública podría crear problemas con colegas que trabajaban con Ricardo. 3 días antes de la audiencia, Maite y yo nos reunimos en un cafecito para preparar mi testimonio, sentadas en un rincón trasero donde podíamos hablar en privado. Me entrenó sobre cómo mantenerme tranquila y objetiva al describir el abuso, recordándome que la jueza necesitaba escuchar incidentes específicos con fechas y detalles en lugar de declaraciones generales sobre estar asustada. Practicamos responder preguntas que la jueza podría hacer y me explicó cómo sería la audiencia. ¿Quién estaría en la sala? ¿En qué orden sucederían las cosas? Me recordó que llevara pañuelos porque estaba bien llorar, que mostrar emoción no debilitaba mi caso, sino que lo hacía más honesto y real. El día de la audiencia llegó y me puse ropa profesional. Un vestido negro simple y un cardigan que me hacían ver seria y arreglada. Traje toda mi carpeta de evidencia organizada con pestañas de colores y marcatextos. Cada documento en orden cronológico con notas sobre lo que mostraba cada pieza. Maite me encontró en el pasillo del juzgado y nos sentamos en una banca repasando mi declaración una vez más, repasando los puntos clave que necesitaba asegurarme de mencionar. Me tomó de la mano cuando comencé a temblar mientras esperábamos que llamaran mi caso. Su agarre firme y cálido mientras todo mi cuerpo temblaba de nervios y miedo por ver a Ricardo de nuevo en esa sala del tribunal. Anuncian mi caso y Maite camina conmigo hacia la sala donde Ricardo está sentado en una mesa con su abogado. Y obligo a mis ojos a permanecer en el rostro de la jueza en lugar de mirarlo a él, aunque puedo sentir que me está mirando fijamente. La jueza me pide que describa el historial de abuso y comienzo con la transfusión de sangre, explicando cómo Ricardo me golpeó. Tan fuerte hace 2 años que necesité cirugía de emergencia, y mi voz sale más fuerte de lo que esperaba, aunque mis manos están apretadas tan fuerte debajo de la mesa que mis uñas se clavan en mis palmas. Describí el incidente del quemador de la estufa donde sostuvo mi mano sobre la llama hasta que prometí nunca hablar con otros hombres, y describí la amenaza de muerte que hizo la última vez que lo vi sobre matar a cualquiera con quien saliera. Le cuento a la jueza sobre el encuentro en la azotea en Halloween donde me descubrió con Leo, y sobre las flores que aparecieron en la puerta de mi apartamento sin tarjeta, y sobre los correos electrónicos de direcciones desconocidas diciendo que me extrañaba. Mencioné que Renata vio a alguien que coincidía con la descripción de Ricardo afuera de su edificio donde me estaba quedando, y la jueza toma notas todo el tiempo que estoy hablando, su expresión seria y concentrada. Mi voz se mantiene mayormente firme durante todo el proceso, aunque todo mi cuerpo está temblando. Y cuando termino, la jueza le pregunta a Ricardo si quiere responder. Su abogado se levanta y comienza a hablar sobre malentendidos y coincidencias, sugiriendo que el encuentro en la azotea fue solo una situación social incómoda y que las flores podrían haber sido de cualquiera, pero la jueza lo interrumpe a mitad de la oración y dice que el patrón de comportamiento es claro y preocupante. Extiende la orden de restricción por 1 año completo y agrega disposiciones específicas de que Ricardo no puede contactarme directa o indirectamente, no puede acercarse a menos de 150 metros de mi hogar o lugar de trabajo, y no puede contactar a nadie que yo conozca para preguntar por mí. El alivio que me golpea es tan fuerte que me siento mareada, pero mantengo mi rostro neutral porque Ricardo todavía está en la sala y no quiero que vea cuán asustada he estado. La seguridad del tribunal se acerca a Ricardo y a su abogado y les explica que deben salir por una puerta diferente para asegurarse de que no nos crucemos en el pasillo, y veo a Ricardo levantarse y caminar hacia una salida lateral con su abogado siguiéndolo. La puerta se cierra detrás de ellos y mis piernas de repente ya no me sostienen. Así que me siento bruscamente en la banca más cercana mientras Maite pone su mano en mi hombro y me dice que lo hice muy bien allí. Durante la siguiente semana, comienzo a hacer cambios importantes en mi rutina, cambiando mi horario de trabajo a diferentes horas para llegar y salir a horas impredecibles en lugar del mismo horario que Ricardo podría recordar. Me inscribo en diferentes clases de gimnasia en una nueva ubicación al otro lado de la ciudad y cambio mi cafetería habitual del lugar cerca de mi apartamento a uno cerca de mi oficina. Comienzo a comprar en un supermercado diferente en una colonia diferente y varío los días que voy para que no haya un patrón que alguien pueda rastrear. Maite me ayudó a crear este plan para hacer mis movimientos menos predecibles, y cumplir con cada cambio me hace sentir que estoy tomando el control en lugar de solo reaccionar al miedo. Leo y yo nos sentamos para tener una larga conversación sobre cómo es nuestra relación ahora que todo está al descubierto, y acordamos tomar las cosas con calma, con total honestidad sobre cualquier contacto compartido o posible superposición con Ricardo. Redactamos un acuerdo simple en papel de que ninguno de los dos guarda
guardará secretos sobre información relacionada con Ricardo, incluso si parece pequeña o sin importancia, porque esos pequeños detalles son los que me mantuvieron a salvo cuando más los necesité. Leo promete decirme de inmediato si Ricardo intenta contactarlo o si Alan menciona algo sobre la situación de Ricardo en el trabajo, y yo prometo contarle a Leo sobre cualquier incidente sospechoso o cambio en mi plan de seguridad. Esa noche duermo 8 horas seguidas en el apartamento de Renata. La primera noche completa de descanso ininterrumpido que he tenido desde Halloween, y cuando despierto me siento casi normal por primera vez en semanas. Renata hace hot cakes en su pequeña cocina y le digo que esta es la primera mañana en la que no me he despertado con el corazón ya acelerado, donde mi primer pensamiento no fue sobre revisar cerraduras o mirar por las ventanas. Al día siguiente, Renata viene conmigo de regreso a mi propio apartamento y hacemos una revisión de seguridad completa juntas, examinando las nuevas cerraduras que instalaron mientras me quedaba con ella. Probamos la cámara de seguridad en el pasillo para asegurarnos de que esté grabando correctamente y colocamos gas pimienta junto a la puerta principal y otro bote junto a mi mesita de noche. Volver a entrar en mi propio espacio se siente como reclamar algo que Ricardo intentó quitarme, y estoy orgullosa de mí misma por no dejar que el miedo me mantuviera alejada para siempre. Leo me envía un mensaje de texto esa tarde con noticias de Alan de que la suspensión de Ricardo del trabajo ha sido extendida mientras RH completa su revisión completa de las quejas en su contra, y que el gran proyecto que Ricardo estaba liderando ha sido completamente reasignado a un equipo diferente. La oficial Carla me llama el mismo día para confirmar que Ricardo no ha violado la orden de restricción desde la audiencia y me da su número de teléfono directo para llamar en cualquier momento si eso cambia. Me dice que la fase inicial del reporte está oficialmente cerrada ahora que la orden está en vigor, pero que mantendrá el expediente activo en caso de que necesite agregar algo más tarde. Maite me conecta con una terapeuta especializada en trauma que trabaja específicamente con sobrevivientes de violencia doméstica, y programo mi cita de admisión para la semana siguiente. Saber que tendré apoyo profesional para el proceso más largo de curación hace que el futuro se sienta menos aterrador, como si estuviera construyendo una base real para la recuperación en lugar de solo sobrevivir un día a la vez. Comienzo una nueva rutina nocturna en mi apartamento que me ayuda a sentirme segura y centrada, preparando té en mi taza favorita y leyendo durante 1 hora antes de dormir. Reviso que todas mis medidas de seguridad estén en su lugar, pero lo hago con calma ahora en lugar de frenéticamente, probando la cerradura de la puerta y echando un vistazo a la transmisión de la cámara de seguridad en mi teléfono. El cuchillo regresa al cajón de la cocina donde pertenece, en lugar de debajo de mi colchón, y aunque todavía estoy consciente de cada sonido en el pasillo, ya no salto con cada uno de ellos. Puedo oír a mis vecinos llegar a casa del trabajo y a los niños corriendo en el apartamento de arriba, y estos sonidos normales no me envían a un modo de pánico como lo hacían antes. Miro la carpeta de evidencia sentada en mi escritorio con toda la documentación que reuní, y me doy cuenta de que no necesito seguir agregando cosas todos los días porque la orden de restricción está haciendo su trabajo. Mi teléfono vibra con un mensaje de Leo preguntando cómo estoy, y respondo que estoy bien, que de hecho estoy empezando a sentirme segura de nuevo por primera vez en años. Abro la bitácora de evidencia en mi laptop una vez más y comienzo a escribir la entrada final, fechándola y señalando que la orden de restricción está oficialmente en vigor y activa. Escribo que mi red de apoyo es sólida ahora, que mis límites son claros y están documentados, y que tengo recursos reales respaldándome si Ricardo intenta algo. La entrada termina con una lista que se siente importante ver escrita. El apoyo legal de Maite con su línea directa de oficina y contacto de emergencia. El número de celular personal de la oficial Carla al que puedo llamar en cualquier momento, día o noche. La información de contacto de seguridad de Elías del edificio. La complicidad informada de Leo ahora que lo sabe todo y me respalda. El espacio seguro de Renata donde puedo ir sin preguntas. Y mi propia carpeta gruesa de pruebas documentadas de que tomé medidas reales para protegerme. Guardo el documento y hago una copia de seguridad en 3 lugares diferentes porque perder este registro se sentiría como perder parte de mi seguridad. Cierro la laptop y miro alrededor de mi apartamento, observando todas las nuevas cerraduras y medidas de seguridad que hacen que este espacio realmente se sienta mío de nuevo, en lugar de solo un lugar donde me estoy escondiendo. El cuchillo está de vuelta en el cajón de la cocina donde pertenece, y no he revisado las cerraduras de las ventanas compulsivamente en 2 días, lo que se siente como un progreso, incluso si es pequeño. Camino hacia el closet de mi habitación y saco el disfraz de doctora de la peste que ha estado colgado allí desde Halloween, la larga capa negra y la máscara picuda que me escondieron tan bien esa noche. Doblo todo con cuidado y lo guardo en una caja de almacenamiento, sellándola con cinta antes de empujar la caja hasta el fondo del closet, detrás de mis abrigos de invierno. No lo estoy tirando porque eso se siente como fingir que Halloween nunca sucedió, pero tampoco lo estoy guardando donde pueda verlo todos los días. El miedo que se apoderó de todo mi cuerpo en ese elevador todavía está allí cuando pienso en Ricardo. Pero ahora viene en olas más pequeñas en lugar de ahogarme por completo. Ese miedo ya no toma mis decisiones, no me mantiene encerrada en mi apartamento ni saltando con cada sonido en el pasillo. Estoy aprendiendo a vivir siendo cuidadosa sin dejar que esa precaución se convierta en el tipo de parálisis que me impide tener una vida en absoluto. Bueno, la neta en los comentarios. ¿Alguna vez han tenido ese momento en el que vieron a alguien de su pasado y simplemente se congelaron? No se necesitan detalles, pero quiero saber que no estoy sola en ese sentimiento.
Dejen un comentario y apoyémonos mutuamente. Píquenle al botón de suscribir si historias como esta les importan.